En Cartagena comenzó la asamblea anual de la ANDI con la expectativa del inicio de un nuevo gobierno. Precisamente hoy estuvo ante los empresarios el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Vamos en vivo a Cartagena con nuestro director Juan Roberto Vargas. Juan Roberto, ¿cómo recibieron al ministro y sus anuncios para la reactivación económica? Malú, muy buenas noches. Pues lo recibieron con aplausos y no era para menos, dicen los empresarios, porque el ministro de Hacienda, que se estrenó aquí en el evento del gremio de la producción más importante del país, con lo que había anunciado el hoy presidente Iván Duque en materia tributaria para los empresarios colombianos. El ministro anunció que viene una reforma tributaria que tendrá, como han dicho los mismos empresarios, los gloriosos para ellos, porque habrá una rebaja de impuestos para el sector productivo, y los dolorosos para muchos colombianos, porque el ministro también ha ratificado que se va a ampliar la base tributaria. Eso, en buen romance, significa que más colombianos deberán pagar impuestos vía renta, impuesto de renta básicamente. Dice el gobierno que la situación de las finanzas es delicado, es difícil, y que por eso hay que tomar medidas muy drásticas como la eliminación de subsidios en las pensiones. Esto dijo hoy aquí en Cartagena el ministro de Hacienda. Frente a los empresarios, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, destapó algunos de los ejes para reactivar la economía. El primero, reducir el gasto público por medio de la eliminación de subsidios. Estamos estudiando una racionalización de los subsidios, empezando por los pensionales. El segundo aspecto es bajar la carga tributaria de las empresas para generar más empleo, pero también para ampliar la base gravable para que más colombianos paguen impuestos. Nosotros en Colombia obtenemos los recursos del impuesto de renta en un 85% de las arcas de las empresas colombianas y en un 15% del bolsillo de las personas naturales colombianas. Para el ministro es necesario identificar y clasificar a la población económicamente activa y así redistribuir los impuestos equitativamente. Así como tenemos un Sisbén para los pobres, tendría que haber un Sisbén para los ricos, y de identificar pobres y ricos y hacer la redistribución de verdad en el sistema impositivo. De otro lado, Carrasquilla enfatizó en la necesidad de un nuevo socio privado para Electricaribe que le inyecte recursos. Además, en la necesidad de aumentar las tarifas de energía en la costa para hacer un sistema sostenible. Hay que aumentar ingresos y recortar gastos. Esa es la premisa fundamental del gobierno en materia económica, dicen, para equilibrar las finanzas, que asegura el ministro no están bien. ¿Qué tan raspada está la olla? En términos coloquiales, hablando en esos términos, hablamos con expertos y esto nos dijeron. El nuevo gobierno ha hecho cortes de cuentas en muchos aspectos para dejar constancias del país que recibió. En el plano económico, el ministro de Hacienda ha dicho que la situación es compleja y aunque los problemas tienen solución, se necesitarán reformas que ya están generando un gran debate nacional. No es una situación fácil. La economía no está creciendo con la fuerza que debería. Ha subido el desempleo, el endeudamiento es alto y el nuevo presidente recibe un menor presupuesto para inversiones sociales. ¿Qué tan raspada quedó la olla? Este gobierno recibe unas cuentas que van a requerir de un incremento adicional en los ingresos para poder cumplir con los programas sociales, económicos, de inversión que están contemplados. Este año hay un presupuesto para las inversiones sociales de 39 billones de pesos, pero el expresidente Santos dejó andando un proyecto para que este presupuesto baje a 35,4 billones de pesos en 2019 debido al apretón de gastos que requiere la economía. Si no se hacen cambios en el Congreso, deporte y recreación, minas y energía y ciencia y tecnología serían los sectores más afectados por el tijeretazo. El presidente Duque recibe medianamente la olla un poco raspada, teniendo en cuenta que algunos ítems del presupuesto de la nación sí que presentan una disminución frente a años anteriores. La deuda pública de Colombia es equivalente al 56% del tamaño de la economía. La deuda externa es el 37% del PIB. Los retos son grandes. Con el proceso de ajuste fiscal de las finanzas públicas, que si bien el gobierno pasado hizo una buena parte, pues no fue suficiente, y para estabilizar las cuentas fiscales es necesario continuar con el proceso. Mientras las opiniones sobre qué tan raspada quedó la olla están divididas, el gobierno anunció reformas de carácter tributario y pensional, argumentando que son necesarias para garantizar la estabilidad económica del país. Bueno,
Esas reformas de las que hablaba Víctor Grosso en su informe, mañana van a ser tratadas aquí en el segundo día de esta asamblea de la ANDI, porque hay mucha expectativa ante la presencia del presidente Iván Duque, que ya había venido en campaña a hablar de finanzas, de economía, de reducción de impuestos para empresarios y en general del futuro de la economía colombiana. Es el reporte desde Cartagena, asamblea de la ANDI. Continúe Jorge Alfredo con más noticias. Caracol, buenas noches.